Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 de la tarde con 6 minutos, tiempo del centro de México, 10 de la noche con 6 minutos en Europa Central, de este jueves 16 de abril de 2020. Llevamos aquí en México aproximadamente un poco más de 15 días de cuarentena. Y bueno, hoy he querido dedicar este espacio porque, bueno, en 2009, cuando la pandemia de la influenza, alguien me preguntó en algún momento si yo conocía o había sabido de alguien cercano a mí que se hubiera infectado de la influenza, que hubiera muerto por la influenza. Esa persona dudaba mucho de que la influenza fuera una realidad como lo fue. Yo le dije que no, en ese momento yo no conocía a nadie que estuviera contagiado de influenza o que hubiera fallecido por influenza. Yo nada más conocía las cifras oficiales que daba la Secretaría de Salud en ese momento. Trabajando en la Secretaría de Salud, nosotros tuvimos una semana de aislamiento, donde algunos estuvimos trabajando, otros estuvieron en su casa. La Ciudad de México se paralizó durante toda una semana. No fue como ahora, una situación tan complicada, a pesar de que la pandemia se generó en México, en nuestro país, y nuestro país fue visto por todo el mundo como el foco de una epidemia mundial que afectó, pero no en la misma proporción que actualmente con el coronavirus. ¿Por qué hago este comentario? Pues porque desafortunadamente ahora sí me ha tocado saber de alguien que lamentablemente se enfermó por el coronavirus, que ya no está entre nosotros, una persona con la que no tuve mucha cercanía, pero que sí tuve oportunidad de conocer y convivir un poquito. Una situación que a mí en particular me tiene muy contrariado, con una mezcla de sentimientos, tristeza por quien se trata, un poco de coraje, y no por la enfermedad en sí, sino porque a estas alturas, a pesar de que hay tantos muertos en Europa, tantos muertos en Estados Unidos, personas contagiadas en México, personas muertas en México, aún sigue habiendo gente que dice que el coronavirus no existe, que es una invención del gobierno para controlarnos. Yo en particular no juzgo al gobierno. Yo sé que algunos gobiernos en el mundo, en nuestro país, han a veces manejado situaciones a conveniencia, pero este no es el caso. El caso es que hay gente que ha muerto en otros países, hay gente que ha muerto en nuestro país, hay gente que está contagiada y está cerca de nosotros. Y seguimos sin entenderlo. Sigue la gente sin entender que hay que guardar las medidas de protección, de cubrirnos con el brazo cuando estornudamos o con un pañuelo desechable, que debemos de acudir al médico, que debemos de automedicarnos cuando tengamos algún síntoma, que debemos de lavarnos las manos muy bien con agua y jabón o con el gel antibacterial, que debemos cuidar a nuestros adultos mayores, a las personas que son vulnerables. Pero hay mucha gente que sale a la calle sin cubrebocas, que estornuda y que agarra los pasamanos del metro, de transporte público, que anda en los tianguis como si no pasara nada, porque dicen que esto es un invento del gobierno. No quieren darse cuenta, no sé por qué, que hay una situación real, complicada. ¿Qué es lo que esperamos? Que la gente cercana a nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros familiares, se contagien para que podamos entender que es algo cierto. Eso es lo que estamos esperando, que nuestros amigos, que nuestros conocidos se enfermen y se mueran para poder entender que sí es algo real. Eso es lo que estamos esperando. ¿Por qué no queremos entender? ¿Por qué seguimos negando una realidad? ¿No queremos creer en los periodistas de nuestro país? Pues no los creamos. Veamos las noticias en internet, no en el Facebook, no en Twitter, no en Instagram, no.
Veamos las noticias en los principales periódicos internacionales, en las páginas del New York Times, en las páginas del País de España, en The London Times, en las páginas de internet de los principales noticieros de Europa, de Estados Unidos. Si no queremos creer en nuestros periodistas de nuestro país, bueno, pues entonces veamos las notas de lo que realmente está sucediendo en otro país y de lo que está pasando en nuestro país desde la perspectiva de aquellos países, ¿sí? De que nosotros somos un país donde decimos, no, a nosotros no nos va a pasar, a mí no me va a pasar, yo no me voy a enfermar, eso no existe, ese es un invento. No, no es un invento. Lamentablemente he conocido a una persona que ya no está, que falleció por el coronavirus, o COVID-19 como se llama científicamente. Por favor, vuelvo a insistir, y lo digo a veces con tristeza y con una mezcla de sentimientos. No esperemos a que nos enfermemos, no esperemos a que alguien de nuestra familia se contamine para poder de verdad entender que tenemos que cuidarnos, que tenemos que hacer caso de lo que nos dicen las autoridades de salud y quedarnos en nuestra casa. Sí, el encierro es terrible, no lo soportamos, estamos acostumbrados a que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pero por favor, hagamos conciencia, pensemos, por favor, cuidémonos, cuidemos a nuestros familiares, no esperemos a que sea demasiado tarde y que se enferme alguien de nuestra familia, te enfermes tú que me estás viendo, o se enferme tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu hijo, porque el coronavirus no respeta edad, ni sexo, ni condición económica. Está en el ambiente, está en México, está en nuestro país. Entonces, por favor, hago el llamado, la súplica, cuídense mucho, difundan este video, por favor, y cuídense, lávense sus manos, cúbranse cuando estornudan, cuando tosan, vayan al médico si tienen algún síntoma. Ya sé que no nos gusta ir al Seguro Social, pero por favor, vayan, atiéndanse, no se automediquen y de veras, no piensen que a ustedes no les puede pasar, porque a veces las enfermedades están más cerca de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros pensamos. Y no crean que esto es un invento del gobierno. Vean las notas en internet. Insisto, no quieren creer en nuestro gobierno, no quieren creer en nuestros periodistas. Vean en internet las notas reales de los periódicos y de los canales de televisión de otros países. No se dejen guiar por esos memes que vacilan y que dicen que no, por una serie de situaciones que no son reales. Esto es real y puede pasar, y no esperen a que les pase a ustedes. Nuevamente quiero agradecerles que estén, que me vean. Les quiero invitar para que me sigan a través de las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, que compartan este video, por favor, que se suscriban y para que reciban las notificaciones. No lo echen en saco roto, por favor, se los suplico a mis amigos, a mis conocidos, a quienes nos ven en México, en América del Sur, a mis amigos de Colombia, de Argentina, de República Dominicana, y a mis amigos que están allá del otro lado del Océano Atlántico en Europa. Cuídense mucho también. Hay una solidaridad por parte de nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo propio, el gobierno hace lo suyo, nosotros hagamos lo propio. Cuidémonos, por favor. Suscríbanse a mi canal y nos vemos pronto. Hasta luego.